¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de cómo podríamos hacer una reconversión de nuestras obligaciones e incluso de nuestros derechos como consecuencia de la pandemia. Quédese con nosotros, vamos a dar recomendaciones que esperamos les sean de utilidad. Bien, pues en este programa y con nuestro panel de expertos contables y jurídicos, vamos a platicar el día de hoy de cómo podemos reconvertir nuestras deudas, nuestras obligaciones, nuestros derechos incluso, porque tendremos que hacer ciertas consideraciones por esta pandemia que estamos viviendo. Y como siempre, nuestro grupo de panelistas, la contadora Sandra Cuevas, el licenciado Felipe Dionisio, y vamos a platicar de este tema que yo creo que se torna más que interesante, necesario para las características que va a tener nuestra economía y la economía mundial en lo futuro. Hay un tema en el aire que es la falta de liquidez que van a empezar a tener muchas empresas, que vamos a tener nosotros mismos como consecuencia de no generar ingresos como una cuestión de carácter general. Y bueno, hay contratos que ya tenemos firmados, hay obligaciones que ya tenemos determinadas hacia el futuro, hay derechos que ya teníamos la posibilidad de empezar a exigir conforme fuera transcurriendo el tiempo. ¿Qué pasa en el ámbito de lo contable con los contratos? Porque hay por ahí una norma que acabamos de adoptar del ámbito internacional que tenemos en la NIF D1. Nos gustaría que nos platicaras de qué trata esta norma para que entremos en contexto, por favor, con Claro Sandra. que sí, doctor. Gracias por la invitación. Y esta NIF D1 se incorpora a la normatividad a partir del 1 de enero de 2018. Es una NIF vigente muy recientemente y ahorita con todo el panorama de la pandemia, pues viene muy afín para la aplicación de ella. Entonces, antes, ¿cómo se manejaba el tema de los contratos? Si tú tenías un contrato o celebrabas un contrato, vamos a llamar una firma de abogados, firmaba un contrato en el que se prestaba el servicio laboral, quizá por la parte legal en cuestión a otros servicios, y entonces se hacía un contrato por una, vamos a decir, un servicio anual, y ese servicio se reconocía cuando se firmaba ese contrato. Sin embargo, con esta modificación, entonces ya no estás obligado a reconocer ese ingreso cuando se firme el contrato, sino ya lleva un procedimiento, incluso son 5 pasos los que establece esta norma, adaptándonos un poco a la norma internacional que ya existía. Ok, vamos a ubicarnos en un ejemplo. Según lo que me estás diciendo, por ejemplo, pactamos hacer un check-up jurídico, ¿no? Que, Ujú. que era un tema que en términos de compliance y todo esto se ponía de moda. Y entonces yo ofrezco hacer una revisión de esquemas de control mercantil, actas de asamblea, pero también voy a revisar la parte jurídica en el ámbito de lo laboral, quizá la parte civil para algunos contratos, lavado de dinero, y entonces yo ofrecía un servicio integral. La concepción anterior de devengación contable, que establecen las normas de información financiera en el marco conceptual, yo reconocía el ingreso cuando ocurría, independientemente de cuando se realice, y en muchos de los casos, yo iniciando los servicios, pues ya reconocía el ingreso y pareciera, porque no había una definición clara al respecto, que yo tenía todo el ingreso y tenía cuentas por cobrar. Correcto, así es como lo manejábamos. ¿Cómo queda ahora el tratamiento con esta norma, con esta NIF D1 que comentas entra en vigor? Ok, de estos 5 pasos que comento es, primero tendríamos que identificar el contrato o los contratos. Como segundo paso, tal Y cual lo bueno, establece. identificamos el contrato. ¿Y qué entendemos por contrato, Felipe? Porque yo creo que esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué entendemos por un contrato? ¿Cuándo nos ubicamos, cuándo nos encontramos frente a un contrato? Porque muchas de las veces tú y yo platicamos que tú me vas a dar un servicio, platicamos que yo te voy a pagar, pero nunca lo formalizamos. Digo, sin decir que esto esté bien, es una práctica recurrente en nuestro medio. Sí, claro. Básicamente el contrato es básicamente un acuerdo de voluntades, ¿no? En este caso, entre dos o más personas como tal. Si bien es cierto lo que comenta, digo, sin irnos como tal al concepto como tal o como tal lo refiere el propio Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, Estado Federal,
Muchas veces puede depender de ese caso que ese acuerdo únicamente es de voluntades de palabra, pero eso no significa que no tenga como tal un efecto como tal jurídico o un alcance como tal, vaya, porque muchas veces suele ser de esa forma. Entonces, básicamente se refiere en este caso al acuerdo de voluntades, digo, de una forma muy general, muy amplia, sin irme al concepto ni tratar a lo mejor de poner lo que es el convenio, el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acordamos voluntad en términos de que yo voy a llevar a cabo determinadas acciones, voy a llevar a cabo ciertas actividades. Y después, ¿qué pasa? Este es nuestro contrato formalizado, entendemos en primera instancia, aunque ya decía Felipe, no necesariamente tiene que ser así. ¿Y después qué pasa? Después, como segundo paso, tendríamos que identificar las obligaciones que establezcamos en ese contrato. Entonces ya las obligaciones como de ambas partes que se establezcan ahí, ese sería el segundo punto. El tercero sería determinar el monto asignado por la contraprestación. Y como cuarto punto, determinar un monto a cada una de las obligaciones que ya fueron establecidas. Es decir, hablábamos de esos servicios. Yo voy a dar una serie de servicios, bueno, cada servicio tendrá que ser asignado un monto y el cual, conforme se vayan devengando, entonces el último paso sería reconocer ese ingreso. Ok, que esto nos lleva incluso a la formalidad jurídica, ¿no? Depende fijamos el contrato, ¿no? fijamos mis actividades, que sería la segunda parte, y las obligaciones que se derivan de él. Le asignamos un monto a cada una de las obligaciones, pero entonces incluso le asignamos un monto a cada uno de los avances Así es. que vamos teniendo. Y entonces yo teniendo determinado avance y entendiendo que ya cumplí con una obligación, tengo derecho a que se me pague. Más allá de que se me pague o no, tengo derecho a que se me pague y entonces ya tengo que reconocer un ingreso. ¿Cómo convertimos nuestro contrato? ¿Qué elementos entonces debía tener nuestro contrato? Hablando de prestación de servicios, que es el tema que está tocando Sandra, pero que podría ser para cualquier otro tipo de actividad. Bueno, en este caso como tal sería una contraprestación, o sea, ¿qué es lo que voy a recibir a cambio en este caso de lo que voy a dar? O sea, ofrezco un servicio y ofrezco una contraprestación. Exacto, ¿no? Básicamente sería esa la idea, en este caso, en los contratos hablando de forma general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el contrato de compraventa, que en este caso es la entrega de bien, digo, en este caso también las diferentes excepciones que nos marca la ley, y en este caso la contraprestación que voy a recibir en este caso en dinero, ¿no? Entonces, en el servicio, bueno, los generales del contrato, quién participa en el contrato, y dentro de las cláusulas yo voy a prestar un servicio o una serie de servicios. Después también pactaré cuánto vale cada uno de esos servicios, pero incluso entonces valdría la pena en términos de este esquema contable que nos recomienda empatar la parte contable con la parte jurídica, en aras también de tener una mejor materialidad del concepto, pactar incluso los momentos en que cumple obligación. Y entonces llegamos a esta situación a la que tenemos hoy, porque el reconocimiento contable pudiera ya estar de algunas partes de este contrato. Ya está todo señalado cómo tendría que ocurrir, pero desafortunadamente no va a ocurrir así por esta situación que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué movemos? ¿Qué oportunidades tiene el que debe y el que tiene derecho a recibir algo? Vamos a platicar eso después del corte, ya tenemos que ir a nuestro primer corte. Vamos al corte y regresamos y seguiremos platicando de cómo podemos reconvertir contractualmente nuestras obligaciones y nuestros derechos como consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo. Vamos al corte y regresamos, seguimos platicando en este programa, no se vaya. En Cadem Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales.
En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Estamos platicando qué hacemos con nuestras obligaciones, cómo podemos ofrecer oportunidades a las personas que tienen que cumplir ciertas obligaciones para respecto de nosotros, qué hacemos con nuestros derechos, cómo podemos reconvenir contractualmente, cómo podemos modificar en la parte financiera, en la parte jurídica, porque es un tema al que nos vamos a enfrentar, quieran o no las empresas, en un momento o en otro. Entonces, tenemos obligaciones y platicaba Sandra de las obligaciones y su reconocimiento contable o financiero en términos de la NIF D1, platicábamos del empate que debe haber o de la conciliación que debe hacerse entre los elementos financieros y los elementos jurídicos, y después se involucran también algunos conceptos de carácter fiscal, pero resulta que ya hay ingresos reconocidos, hay ingresos que existen, y entonces hoy las condiciones no están dadas para que nuestros deudores, nuestros clientes vengan y nos paguen. Cedemos, Felipe. Hay posibilidades jurídicas de hacer, por ejemplo, lo que están haciendo los bancos, que ya hemos platicado en otros momentos. Hay posibilidad de abrir un poco ese espectro en aras de no perder clientes, de apoyar a la economía en general. Sí, yo creo que hay ciertas situaciones respecto a los contratos. Creo que una de las partes más importantes sería la primera, en este caso, primera acción sería identificar mi contrato. Es qué contrato tengo, si es prestación de servicios, a lo mejor si es de compraventa, si es de arrendamiento, si es de mutuo, etcétera. ¿Por qué? Porque en la ley, en este caso, el Código Civil Federal también refiere que hay ciertas, en este caso, situaciones que dependen de cada uno de los contratos. Ejemplo, el artículo 2483 refiere que en ese caso, una de las formas de terminación de un contrato va a ser el caso fortuito o fuerza mayor, que en ese caso, que es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sabes todos los anteriores también? No, digo, o sea, es únicamente como un ejemplo, ¿no? Sí, que de repente, porque es de los más... Oímos hablar a los abogados y dicen el 2483, entonces sabe todos los anteriores. No, para nada, no, obviamente la ley está ahí, el código está ahí, está para su consulta, entonces, es lo que sí, siempre creo, ¿no? Y entonces hay una característica particular de un evento que se está dando, que es de fuerza mayor, y que entonces podría cambiar las consideraciones de los contratos, y que incluso pensando en un probable incumplimiento, le daría elementos a nuestros deudores y a nuestros clientes para caer en una situación de impago, y le daría elementos para una defensa. ¿Me estás diciendo eso? Sí, también como reitero el hecho de entrar a ver qué tipo de contrato tengo con mi proveedor, con mi cliente, y en base en eso de revisar mi contrato, es decir, si yo ya establecí algo, en este caso, por caso fortuito fuerza mayor, ejemplo, no voy a decir qué institución financiera, pero un contrato básicamente de mutuo refiere que incluso así sea caso fortuito o fuerza mayor, se tendrán que hacer los pagos en ese caso como se pactaron en el contrato de mutuo. Entonces es algo muy importante lo que comentamos en programas anteriores, el tema de la letra chiquita. Ante una situación obviamente que no ha pasado, nos ponemos a verlo. Cuando pasa nos ponemos a revisar y resulta que tenemos una sorpresa, que ante un caso fortuito o fuerza mayor, en este caso hablando de una institución y hablando porque es un contrato de adhesión, entonces ya está pactado desde antes. Entonces muy difícilmente con una institución de crédito en un contrato de adhesión van a cambiar nuestras condiciones. Hoy tendremos mucho tiempo para leer las letras chiquitas, y en esos casos que refieres, bueno, tenemos un tema ahí, firmamos sin ver, y eso es una realidad. O sea, habría que revisar los contratos, pero en la parte financiera, Sandra, o sea, más allá de las letras chiquitas, porque a lo mejor quien pacté las letras chiquitas soy yo, y quien dijo, a mí no me importa si es caso fortuito, fuerza mayor, a lo mejor los asesoró Felipe, y él fue el que dijo, aquí ponle que aunque sea caso fortuito, fuerza mayor, pero hoy nos encontramos con una circunstancia real, en donde si yo lo aprieto de más, pues muy seguramente va a desaparecer. Me deja de pagar. ¿Cómo tiene que actuar un empresario? ¿Cómo tiene que actuar una empresa? Hablando de finanzas, ¿qué recomendaciones, qué podemos sugerir a quien tiene cuentas por cobrar o a quien tiene obligaciones para que en conjunto puedan solventar este momento de crisis? Parte de las obligaciones que tiene hoy por solventar las empresas, muchas de las empresas o incluso personas físicas, hablando que seas un prestador de servicios de manera independiente, parte de estas obligaciones pues es el pago de la nómina, ¿no? El pago de impuestos o incluso generar unas pequeñas reservas para algún otro caso, y sobre todo considerando que esto pudiera extenderse muchos meses más. Entonces,
¿Qué es lo que yo recomendaría? Lo que hoy interesa o lo que hoy nos preocupa es tener dinero en las cuentas bancarias. Entonces, podríamos incluso, o podría atreverme a recomendar, vamos a manejar una especie de descuento. Si yo sé que voy a prestarte el servicio, o que incluso te lo estoy prestando, porque muchos trabajos se siguen haciendo desde casa, entonces quizá el darles la opción y la propuesta, como lo están haciendo los bancos, de págame de manera anticipada y te genero un descuento, ¿no? Que habría que considerar. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita algunas empresas tienen dinero, algunas empresas pueden tener muy buena liquidez y entonces aprovecharíamos las que no o no tanto a podernos formar de un recurso Hoy la más. liquidez se va a convertir en un elemento de poder, ¿no? De poder de negociación y te puedo pagar anticipado y te puedo solicitar amablemente un descuento que muy probablemente tendremos que aceptar. Y del otro lado, Felipe, del otro lado, ¿cómo hacemos el reconocimiento jurídico de que yo pagando anticipadamente me voy a beneficiar de un descuento, de alguna contraprestación adicional, de algo? ¿Cómo acreditamos si ya tenemos un contrato, si ya existe un pacto previo de las obligaciones de ambas partes? En este caso, una parte importante es, como comentaba, es voltear a ver mi contrato. A lo mejor puse el tema, por ejemplo, del banco, ¿no? Pero también a lo mejor con mi cliente y con mi proveedor, cómo se pactó en ese momento y cómo está estructurada en este caso mi cláusula de caso fuerte o fuerza mayor. Entonces, si ya la tengo estipulada hasta cierto punto, ya no tendría a lo mejor mayor inconveniente, únicamente a lo mejor hacerle saber en este caso que ante esta situación, pues se va a tener en este caso lo que tiene el contrato. En caso de que no exista una situación así, de primera instancia no podría como tal, en este caso cualquiera de las partes, reclamar un incumplimiento de la obligación contraída anteriormente. ¿Por qué? Porque ante esta situación sí lo marca la propia ley, en el sentido de que es un caso excepcional y no puede haber incumplimiento de alguna de las partes, por un lado. Y por otro lado, en este caso también podríamos comunicarnos, en este caso, en la comunicación con nuestro cliente, con su proveedor, ya sea en este caso acreedor o deudor, y ver la forma en que podamos pactar un convenio, es decir, lo que hay a lo mejor el tema de renta. Mira, a lo mejor no es que no quiera pagarte la renta, para a lo mejor un inmueble que yo tenía destinado para un fin, a lo mejor que iba a ser en el mes de abril, iba a ser una apertura, ya habíamos pactado una renta, yo iba a abrir en el mes de abril, a lo mejor ya no lo voy a hacer. Entonces a lo mejor esto va a decir, ¿sabes qué? Como ya no lo voy a ocupar, voy a ocupar a lo mejor ni siquiera una parte. Podemos convenir que en este caso la renta te la paga hasta 2, 3 meses después, o en su caso, a lo mejor ya empecé los trabajos, ya empecé la remodelación en ese inmueble propiamente. Puede ser que yo pacte en este caso el pago de una sola parte o la parte que esté utilizando. Podría ser en Y su hay momento, distintas ¿no? posibilidades, ¿no? Mira, yo creo que es un tema interesante, un tema de negociación, un tema incluso de relaciones humanas que tenemos que platicar, pero bueno, por el momento vamos a ir a nuestro segundo corte, vamos a rezar y vamos a ir platicando de cómo hacemos la reconversión jurídica, cómo hacemos la reconversión contable, pero creo que es momento de sentarnos a pensar cómo mejorar las condiciones de nuestros contratos, cómo podemos hacerlo, y regresamos de ello y después del corte vamos a ir platicando este tema. No se vaya, síganos acompañando. Muchas gracias. Bien, pues estamos de vuelta en este programa en el que estamos platicando de cómo hacer una reconversión contractual para adecuar nuestras condiciones en términos de obligaciones, en términos de derecho, a las condiciones reales del país y del planeta. Y platicábamos de cómo hacer una reconversión contable, algunas recomendaciones que tenemos que aceptar, tenemos que ceder, cómo podemos darle esa solvencia jurídica y después, porque también yo creo que va a ser un tema de comunicaciones, cómo podemos formalizar, porque hoy todo el mundo entendemos un alto porcentaje del planeta va a estar resguardado. Digo, aquí estamos todavía con estos programas que cuando se den a la luz ya estarán grabados, pero cuando estos se estén transmitiendo vamos a estar todos guardados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, Sandra? ¿Cómo hacemos para
Para formalizar. Más allá para formalizar, para negociar, para comunicarnos y después la formalidad jurídica, ¿no? Porque tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y tendremos que llegar a acuerdos, ¿no? La comunicación con los clientes y con los proveedores se va a seguir dando. Si bien hay algunos negocios que han quedado imposibilitados de trabajar, hay proveedores que siguen solicitando su pago, ¿no? O incluso yo, si tengo como tal un contrato en el que tengo un derecho, pues le voy a dar seguimiento. Aún así, desde casa, vía remota, a través de teléfono, voy a tener que hacer estas negociaciones, o para tener mejores condiciones en pago, o la otra es poder tener esos recursos de manera inmediata dentro de mis cuentas, sacrificando quizá un poco en el resultado, que ya después veremos cómo subsisten las empresas. Y les comento, ¿no? Porque voy a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde se recomienda a los bancos en estos momentos no tomar utilidades y no distribuir dividendos. Y es una medida prudente porque, bueno, podría haber alerta en los bancos y si los bancos empiezan a retirar, creo que no sería una buena señal. Pero si esto lo trasladamos al ámbito de la microeconomía, de las empresas medianas, pequeñas, ¿qué recomendaciones, de qué no es momento y de qué sí es momento? Si tenemos liquidez, ¿no? Yo tengo liquidez, yo podría pensar, pues retiro. ¿Sería momento prudente? No, no sería momento. Hablando de que las personas morales recién cumplieron con su obligación y muy probablemente en el siguiente mes se reúne generalmente el Consejo de Administración para ver el resultado y que la empresa haya tenido utilidad. Ahorita no sería momento de entrada, de igual forma que los bancos, de retirar dividendos, ¿no? ¿Qué hago con excedentes? Porque hay empresas, no es la generalidad, pero hay empresas que tienen excedentes, que tienen dinero. Anticipo pagos buscando obviamente un beneficio. Sí te voy oye, ¿y qué pasa si te pago, no sé, toda Tú quieres ganarles, ¿sabes? Dice, ahorita aprovecho y les gano. Pero pues yo creo que también, digo, en términos de una economía global y un entorno económico que nos da a nosotros la posibilidad de seguir operando, yo creo que pensar hoy en anticipar, digo, si quieren pensar en los contadores y en los abogados, qué mejor, ¿no? Pero aprovechar para que nuestras empresas aliadas no caigan en estos inconvenientes, pues sería un buen momento si podemos apoyar a sus empresas a pagar y, bueno, y dices tú, y si podemos tener un beneficio, qué mejor. Exacto. Y la parte jurídica, porque pues hablamos un convenio, ¿no? Pero es un convenio a la distancia, es un convenio que, ¿cómo formalizamos? Digo, pues hay que pensarlo, digo, a lo mejor te voy a tomar la sorpresa, ¿cómo formalizamos un acuerdo en donde me va a dar un descuento? ¿Qué elementos de prueba voy a tener? ¿Cómo nos regimos por la buena fe? Que sería lo ideal, pero bueno. Sí, aquí una de las situaciones que precisamente sería eso, ¿no? Si ya tenemos un contrato previamente pactado, pues la idea de formalizar el convenio en el que se modifiquen estas circunstancias de pago, de plazos, etcétera, etcétera, podría llevarse a cabo. La idea es que se llevara a cabo igual mediante un documento, ya como tal, donde ambas partes manifiesten su voluntad, firma, etcétera, etcétera. Pero ante una situación en la que vamos a estar en nuestras casas, uno de los elementos que también contempla en este caso la ley, en este caso es la transmisión de la comunicación vía electrónica. Vía electrónica también es un elemento de prueba, de hecho así está también marcado en el Código de Comercio, en este caso es compraventas electrónicas. Entonces sí hay ciertos elementos que se reconocen y que debemos tomar en cuenta y que servirían en su momento para demostrar que llegamos a un acuerdo ante una situación como esta. También con otros elementos también como la buena fe, pero por lo general el tema electrónico a través de correos electrónicos, si a lo mejor yo pongo ese convenio tal vez de forma electrónica y acepto ambas partes aceptan esta situación, yo creo que ese es un elemento que sí está contemplado en la ley para que en su momento pudiese acreditarse el convenio Sí, al que llegamos, ¿no? vamos a generar el documento, te lo puedo mandar por correo, me lo puedes firmar, valdría la pena un video, no sé, un intercambio pues de los documentos, pero no vamos a poder tener mayor acercamiento, ¿no? Yo creo que sí va a llegar un momento y en México será pues ya en los próximos días en abril en que nadie pueda salir. Ya hemos visto alrededor del mundo desde tablazos que le dan a la gente que sale hasta arrestos, multas y a mí a veces nos parece extremo, pero como están las cosas, a mí me parece que nada es extremo en esta enfermedad, en esta pandemia.
Digo, entonces, ¿recomiendas tú formalizar o documentar electrónicamente, Electrónicamente recurrir a los correos? que básicamente a lo mejor con nuestros proveedores clientes podríamos hacerlo, con el banco yo creo que va a ser prácticamente un tema ahí muy, muy complejo, ¿no? Esta situación, pero que sí se puede dar en su momento y muchas veces, digo, no solamente hablando en tema también de las empresas o también de forma general, empresas y a lo mejor también aquellos que quieren un crédito, va a ser muy difícil que a lo mejor en su momento digan, ¿sabes qué? A lo mejor tengo la necesidad y muy difícilmente le voy a pagar a mi acreedor, ¿no? Entonces, aunque lo tenga en este momento, tenga un crédito de hipoteca, un crédito personal, un crédito automotriz, lo que yo he tenido conocimiento es que muchas personas están agarrando eso que sí tienen para pagarlo a 1 o 2 meses y dicen, no sé cuánto dura esto, entonces mejor lo voy a sacar, como usted lo comentaba hace un momento, lo voy a sacar de ahí para que obviamente ya después veo qué hago con los intereses, pero en ese momento el efectivo lo va a tener aparte para que no pueda generar una situación en la que ponga en riesgo a lo mejor la integridad de mi persona y de mi familia, ¿no? Entonces ese es un tema muy difícil que va a estar ahí. Y además va a ser un tema real, ¿no? Yo creo que hoy tendremos tiempo de sobra, habrá que aprender a distribuir nuestros tiempos, habrá que empezar a mejorar condiciones, pero creo que es buen momento para empezar a pensar en este tipo de temas. ¿Tu conclusión, Sandra? Mi conclusión, pues las empresas y hablando de empresas, personas físicas, morales y que tengan hoy la posibilidad de poder adelantar pagos, hacerlo, ¿no? En la medida de lo posible, apoyar a los que, a sus deudores, y en este caso a sus proveedores, con esos pagos anticipados, igual Y si les asegurándonos. puedes ganar un poquito, pues Y qué si les mejor. puedes ganar, ese es el consejo que les daría. Y dos, si estamos del otro lado, entonces entender que lo que necesitamos ahorita es recurso a la mano. Entonces, de nada me sirve decirle, no te voy a perdonar un X%, porque podemos incluso llegar a perder la deuda, ¿no? Y Sí, a que lo me mejor digan, escoge pagarle a otro que sí le acepta el descuento. Y en la así parte es. jurídica, formalidades que recomiendes a Eh, quien quiera reconvertir sus obligaciones. Creo que la primera sería checar el contrato, ver en qué condiciones está, si está contemplado o debería estar el tema de caso de fuerza mayor, ver en qué condiciones está para tomar una decisión y en caso de que no esté, y aunque también esté, tratarlo en este caso con el cliente proveedor para ver en qué situación nos encontramos y cómo podemos solventar en este caso nuestras obligaciones y también tener el entendido que ante esta situación ninguno, aunque lleguen los plazos, va a incumplir la relación contractual contraída anteriormente. Claro. Pues bueno, pues estas son las recomendaciones de nuestra directora contable fiscal en Cadem Consultores, del director jurídico, que van a estar a disposición de ustedes en nuestras redes sociales. Cualquier duda con mucho gusto y creo que ahorita ni honorarios va a haber. Entonces, bueno, pues son las recomendaciones que damos y espero que nos sigan acompañando en esta serie de programas que ya en la siguiente fase va a ser a la distancia, pero bueno, seguiremos tratando de apoyar, dar consejos y sobre todo aportar en estos momentos en que todo el mundo lo necesita. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias a ustedes por estar con nosotros.